Yo he titulado el mensaje de esta noche, según puse ahí un cuadrito que me ayudó mi esposa porque yo no lo sé hacer. Ahí está. Dice el mensaje: ¿qué hay en el corazón de Dios? ¿Qué hay en el mío? En el tuyo, en el mío, en el nuestro. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Se los voy a responder ahora. En el corazón de Dios, también lo puedes responder vos. En el corazón de Dios hay un amor incondicional por cada uno de nosotros. Amén. Como el hermano que ministraba la adoración decía, no olvides que Dios te ama, y como cantamos, un Dios que me ama como soy, que no me quiere dejar así toda la vida, pero que me ama, que me ha tomado cuando yo vine con mi vida deshecha, me amó, me abrazó y me hizo parte de su pueblo. Un amor incondicional de un Dios que en ese amor, en esa relación de amor que tiene, quiere mantener, establecer una relación personal con nosotros. Porque el amor se refleja en una relación personal. Nadie puede decir que ama a alguien y no lo llama, no se interesa por él o por ella, no se vincula. El otro día, tristemente, hablé con un cliente, me decía: yo a mi hija hace 8 años que no la veo. ¿Y vos la amás? Sí. Pero hace 8 años que no la ves, le digo. Me dice: no, por esto, por lo otro. El amor se refleja en hechos. Y ese Dios que nos ama incondicionalmente ha querido desde los inicios de los tiempos relacionarse con nosotros. Y Él, en esa intencionalidad de relacionarse con nosotros, se ha revelado. Esa palabra significa como que Dios corrió el velo para que podamos ver detrás de ese velo qué hay en su corazón, en el propósito que Él tiene con nosotros. Porque Dios nos ama tanto que se ha revelado a sí mismo para mostrarnos lo que Él quiere para nuestra vida. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Y en ese acto de revelación tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia, donde la Biblia podemos leer, como leíamos recién, una parte de la historia, y donde podemos interpretar lo que Él le dijo en los tiempos pasados a su pueblo y nos habla ahora. La última revelación en Jesucristo. Jesús decía: los que me han visto a mí han visto al Padre. Y Él mostró con hechos, porque el amor se demuestra con hechos, lo que había en su corazón. Amén. Entonces, esto es lo que esta noche queremos desentrañar para que pueda ayudarnos en nuestro diario vivir. Porque eso es lo que Dios quiere, que Él pueda guiarnos y sostenernos en nuestro diario vivir. Y Dios me llevó, meditando en esto, a leer un pasaje muy conocido, que lo hemos predicado en algún momento de la historia, lo hemos leído y tal vez lo vamos a seguir leyendo. Está en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8. Tenemos ahí un Dios que se revela frente a un siervo llamado Isaías, a quien Dios va a llamar, y eso lo vamos a ver después, para dar respuesta a la segunda pregunta del mensaje, que es: ¿qué hay en tu corazón y qué hay en el mío, en nuestro corazón? Amén. Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Isaías, versículo 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces a los gritos, diciendo, alabando a Dios: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Decimos amén, ¿no? Gloria a Dios. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? Lo leo de nuevo. Después oí la voz del Señor que decía, en forma de pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. La hemos leído esta palabra. Dice la historia entonces en un momento histórico de la vida de este profeta de Dios, Isaías, un libro precioso para leer, profeta mesiánico le llaman algunos, como va a describir después quién iba a ser Jesús, donde él en este lugar él estaba adorando y aparece frente a él lo que hablábamos antes, un Dios que se revela, un Dios que se manifiesta, un Dios que le dice, aquí estoy, esto está en mi corazón, ahora vamos a desentrañar qué es, y aquí estoy para relacionarse con tu persona. Isaías recibe esta visión de una manera, imagínate ver esto. No es si alguna vez alguno de ustedes tuvo alguna visión celestial de algo o en un sueño, algo que Dios te revelara, pero sin duda te supera, de sobremanera te pasa por arriba, porque no estamos acostumbrados a ver algo, no estamos acostumbrados a ver algo así, sino vivimos en un mundo natural donde percibimos las cosas por nuestros sentidos. Entonces pensar en esto, en una visión de algo que había ocurrido, es difícil de comprender. Imagínate este hombre que estaba adorando a Dios, este siervo de Dios, y Dios se le manifiesta de esta manera, hablando, según lo que interpreto de esta palabra, dos verdades muy importantes. La primera de ellas tiene que ver con lo que cantaban los serafines, que son personajes celestiales, ángeles, que están cerca del trono de Dios. Es un tema para hablar aparte un día, ¿no es cierto?, acerca de los ángeles. Pero él lo ve ahí y le manifiestan, dando voces, que estamos frente a un Dios que es santo, 3 veces santo. Lo declara, dando voces a los gritos, glorificando el nombre de Dios. Y después también le da otra revelación acerca de que ese Dios es Jehová de los ejércitos. Y estas dos verdades las va a recibir Isaías, como esperamos esta noche que las recibas vos también en tu vida, para poder analizar a la voz de Dios, a la palabra de Dios, como estamos cada uno de nosotros. Vos fíjate que lo primero que hace Isaías cuando escucha esto es reconocer su falta. Y dice, me voy a morir porque yo siendo hombre pecador, de labios pecadores y viviendo en un pueblo que peca, estoy viendo a Dios. Y esta es la primera consecuencia, o una de las primeras consecuencias cuando alguien se acerca a Dios. Cuando alguien se acerca a Dios porque Dios es luz, Dios ilumina tu vida, ilumina tu realidad. Y lo primero que surge es arrepentirte de lo que hiciste mal. Porque te sentís que no puedes estar delante de Dios. No se puede estar adorando, haciendo todo lo que uno a veces puede aprender, viviendo en pecado. La primera reacción de alguien que se acerca a Dios es la de arrepentirse. No sé si te pasó alguna vez esto, o lo viste en otras personas. Me ha pasado cuando alguien se ha entregado a Dios, cuando uno mismo lo ha hecho, de llorar. Porque uno ve sus faltas, uno ve la distancia que hay entre un Dios que me ama y una vida que por acá está viviendo como se pueda, cometiendo todo tipo de errores. Cuando yo leía esta historia la primera vez, o una de las primeras veces, me imaginaba a este hombre siendo tocado por un carbón. En el fuego, en el altar de Dios, esta figura celestial viene, toma un carbón y toca sus labios. ¿Por qué? Porque Dios vio en él arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Usted me dirá, sí, del pecado. ¿Y qué pecado? Yo me preguntaba. ¿Qué pecado habrá cometido Isaías para ser perdonado y su pueblo para ser perdonado? Porque yo me imaginaba, y perdón, en mi mente de aquellos años yo decía, entonces todos los días tengo que venir para que me toque el ángel, con un carbón, simulando, ¿no?, la figura acá celestial. Todos los días lo tengo que hacer y digo amén, sí, porque somos pecadores. Pero acá Isaías se refiere puntualmente a una situación de pecado, que es la que él trae aparejada en su vida y aparejado en su pueblo, digo. Para poder arrepentirse genuinamente delante de Dios, se necesita una cualidad que viene del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa cualidad? La humildad, la mansedumbre, humillarse delante de Dios. Porque contrariamente, y acá viene el tema, ¿no? ¿Cuál era el pecado que había cometido Isaías y su pueblo?
Y si vos ponés a estudiarte la Biblia como un libro histórico, te vas a dar cuenta que el pecado que cometió Israel, que lo llevó a vivir tantas peripecias en la historia, tan difíciles, tiene que ver con algo que Satanás sembró y sigue sembrando en la vida de las personas. Y tiene que ver con el orgullo y la soberbia. Vos fíjate que en el Edén, Satanás tienta a Adán y Eva con la misma semilla que él había caído y se había rebelado frente a Dios, queriendo ser igual a Dios. Y le dice a Adán y Eva, no, estos no van a morir. Lo que pasa es que si comen de este árbol van a ser igual a Dios, van a entender todas las cosas. Y esa rebeldía y ese orgullo se viene trasladando en la generación del pueblo de Dios hasta que Isaías lo confiesa delante de él. La soberbia y el orgullo son cualidades negativas de la vida de una persona, características de una persona que se ama a sí mismo más que al otro. Son personas que por ahí consideran sus facultades como algo excesivamente importante, más importante que otro. Y esa cuestión de orgullo y soberbia habita en la vida de las personas y Satanás la usa en la carnalidad de las personas para poder sembrar esa actitud de rebeldía frente a Dios. Y se nota. Cuando usted está frente a alguien que es orgulloso y soberbio, se nota. Se nota en cuando habla, cuando le enseña, cuando le consulta, en las palabras. Y nadie está exento de esto. Absolutamente nadie. Por eso Isaías se arrepiente de él y también ora por su pueblo y lo reconoce. Porque ese gran pecado que ha llevado el pueblo de Dios en rebeldía frente a él. Nunca le hicieron caso, buscaban a otros dioses ajenos, haciendo lo que ellos consideraban. Eso hace el orgulloso y el soberbio. Y esto es lo que tenemos que contrarrestar cuando estamos delante de Dios. A veces uno, y yo lo decía esta mañana, a veces uno como pastor y como siervo de Dios aconseja a la gente en determinadas conductas de vida. Mirá, te conviene hacer esto, fíjate aquello, lo otro. Pero en realidad lo importante detrás del consejo que uno pueda dar es que la persona se acerque a Dios. Porque ese Dios le va a revelar lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Esa actitud que tiene Isaías es la humildad con la que uno necesita para acercarse a Dios y que Dios revele a tu vida y te dé una vida de santidad. La Biblia dice que el espiritual nada tiene que decirle, porque cuando uno está lleno del Señor, uno puede interpretar lo que está mal y salir de esa actitud y de esa decisión para no estar en pecado y lejos de Dios. Porque así se sintió Isaías cuando Dios se le revela, ¿qué voy a hacer de mi vida? Yo me voy a morir porque no puedo estar frente a un Dios que es santo. Y la misericordia de Dios es tan gloriosa y maravillosa que cuando uno se arrepiente de su pecado, hay un Dios que viene a restaurarte y a perdonarte. He estado con personas que arrastran un sentimiento de culpa toda su vida. Una vez, y yo lo dije en alguna reunión, estábamos en un culto de jóvenes y nos vino a visitar un matrimonio para colaborar con los jóvenes. Me acuerdo, estábamos en una vigilia de oración que hicimos en la casa de una chica de la iglesia. Y me acuerdo que estábamos orando en un momento de la reunión donde Dios se manifiesta y la esposa de este hombre se pone a llorar de una manera desmedida, de una manera poco convencional. No eran lágrimas, sino que era un llanto, un clamor pidiendo perdón. Y en medio de todo lo que estábamos viviendo, yo me acerco en la intimidad para orar con ella, preguntarle. Y ella manifiesta su pecado. Ella había cometido 2 abortos en su vida y no podía sentirse perdonada por eso. Y cuando se acercaba a Dios, cuando oraba a Dios, ese pecado venía a su memoria y traía una carga espiritual que el diablo usaba para martirizarla. Porque nadie que se siente en falta se siente libre. Se siente, el que está en falta y no puede salir de ello, se siente como en una cárcel, con libertad, sin barrotes, pero prisionero de ese dolor y de esa vergüenza. Y esa noche oramos por ella, ella reconoció su pecado, como hizo este hombre acá, y Dios le perdonó. Y su vida fue transformada a una vida de restauración, que es lo que Dios está buscando y que por eso Dios se revela frente a Isaías. Yo no vine para condenar, le decía Jesús a Nicodemo, sino vine para rescatar lo que está perdido, para perdonar, para sacarte de donde estás, demostrándote que nadie es santo por sí mismo, sino por la sangre de Jesús.
y que nadie pueda alcanzar un nivel de santidad que diga, bueno, yo no cometo faltas, yo no me equivoco, porque eso sería un fariseo en los tiempos bíblicos. Nadie puede decirlo porque somos todos pecadores, lo dice la palabra, y el que no lo reconoce hace a Dios mentiroso, dice la Biblia. Entonces, anhelamos que en esta amada iglesia cada uno que pase por esa puerta venga y por ahí pueda pedir ayuda y reconocer su falta para ayudarle, para sostenerle. Nada para condenar. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede juzgar al otro? Por eso te animo, si hay algo que en tu vida vos decís, yo hice algo, pastor, que de lo cual estoy arrepentido y no puedo olvidarme, que está mal, Dios te va a levantar esa condición porque Él quiere verte en libertad y que puedas adorarle en libertad, reconociendo su gran misericordia. Amén. Dios limpia la vida de Isaías porque ve en él un corazón humilde. Y esa humildad de la cual vemos acá no es una cualidad humana. Uno conoce gente humilde, no me refiero a esas cualidades que uno puede ver en la gente, que por ahí te dice las cosas con mucho respeto, que te habla, no con altanería. Pero la virtud que lleva a una persona a arrepentirse de su pecado es lo que produce el Espíritu Santo en una vida. El fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, 21, 22 es amor, gozo, paz, paciencia, ¿sí las podemos decir? Son 9. Y entre ellas, ¿no es cierto?, está la templanza, la mansedumbre, necesarias para conocer al Dios que amamos, el Dios que nos ama. No se puede ni tener una Biblia en la mano si no somos personas con un corazón humilde, con un corazón. Vos fíjate, Jesús nace en un pesebre, no en una cuna de oro, para mostrarte de que Él vino en la misericordia de Dios a nacer en un lugar humilde y a enseñarte que la humildad de corazón es la que Dios requiere para bendecir nuestra vida. Porque Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, pero da gracia al humilde. Por eso la misericordia de Dios se revela frente a Isaías, cuando este hombre reconoce su pecado. Amén. Lo tenemos ahí en claro esto. Vamos a meternos con la segunda revelación. Dios se revela frente a Isaías y él lo confiesan los serafines como Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa esta revelación? Significa nada más y nada menos la grandeza de un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Y ese poder está a disposición de sus hijos para que podamos vivir en victoria, para que podamos vivir en la gloria que Dios nos ha prometido. Hoy a la mañana, y Dios me dice que lo diga de nuevo, en esta parte tengo un pasaje para leerte, pero quiero contarte una pequeña historia en los tiempos de Jesús. ¿Vos te acordás de Pedro? Cuando sale de la barca a caminar sobre las aguas. ¿Te acordás? ¿Sí? Camina sobre las aguas. ¿Y qué pasa con Pedro? Lo conocemos esta historia y le damos a Pedro como si fuera Pedro, no nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasa con Pedro? Empieza a caminar sobre las aguas y va todo bien. Pero se hunde, se empieza a hundir. Ahora, este Pedro tuvo fe para salir de la barca. Nadie de los demás lo hizo. Guarda con eso, ¿eh? Fue el único de los 12 que dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Porque él quería vivir como Jesús y quería imitarlo. Y su fe le alcanza para pedir eso, pero no para sostenerse caminando. Y esto tiene que ver con nuestra vida también. Nosotros hemos tenido la fe suficiente, tal vez, y espero que sea así, gracias, para creer y alcanzar salvación. Un día en la vida, ¿no es cierto?, nos sentamos en el último banco o vinimos a la iglesia invitados a una reunión y tuvimos la fe para creer de que Él iba a ser mi Salvador y yo levanté mi mano y dije, yo quiero ser un hijo de Dios y Dios me salvó. Y mi fe me alcanzó y por la gracia de Dios fui salvo. Y digo amén, sí, mi nombre en el libro de la vida. Y yo me acuerdo que les decía hoy en la mañana también, tenía miedo en mi adolescencia de que Dios me dejara fuera del libro de la vida, cuando yo me equivocaba. No sé si alguna vez lo pensaste esto, ¿no? Como una vez enojamos el corazón de Dios, pensamos que Dios ya no nos iba a tener en cuenta. Como si la iglesia fuera formada, como decíamos recién hace un ratito, por personas perfectas. Yo me creía en eso hasta que alguien me enseñó de la escuela bíblica,
benditos sean esos maestros, que me dijo, no, Gastón, cuando Dios te hace salvo, anota tu nombre en el libro de la vida y no lo borra nadie. Porque la salvación es un regalo que no te va a quitar. Amén. ¿Lo tenemos eso? Afirmarlo en tu corazón, que el diablo no te diga lo contrario, porque somos sus hijos. Bueno, volvemos a Pedro. Pedro salta de la barca con la fe necesaria para ser salvo, para esa fe inicial de ser salvo, y empieza a caminar en el agua. El agua significa el camino de la vida. Y Pedro se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque él tuvo fe para salir del agua, para ir al agua, pero no tuvo fe para sostenerse, para mantenerse. Y eso le pasa a muchas personas. Yo creo, voy a la iglesia, alabo, adoro, pero cuando las olas me son contrarias, cuando las circunstancias son demasiado grandes y van en contra de mi tranquilidad, y me doy cuenta que no puedo, cuando me superen fuerzas, en inteligencia, cuando mi cabeza no da más, cuando no puedo tener una salida, me empiezo a hundir. Y en medio de la circunstancia que me rodea, empiezo a perder peso y empiezo a perder la tranquilidad y la paz. Me empiezo a meter en el agua hasta sepultarme en el agua. Eso pasa. ¿Y qué hace Jesús cuando lo ve a Pedro hundirse? ¿Qué hace Jesús? ¿Te acordás? La palabra dice que inmediatamente lo tomó a Pedro y lo sacó de las aguas. ¿Te acordás de esa parte? ¿Sí? ¿Te acordás o no? Y después de eso, Jesús ¿a quién reprende? ¿Reprende a las olas y el mar? ¿O lo reprende a Pedro? Lo toma a Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo decía esta mañana que Jesús tardó 4 días, se tomó 4 días para ir a resucitar a Lázaro. ¿Te acuerdas de esa historia? 4 días se demora. Que la hermana de Lázaro, si hubiera estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Sin embargo, cuando Pedro se está hundiendo, dice la palabra que inmediatamente lo sacó del agua. ¿Por qué? Y hoy me vio lo que te voy a decir. Porque para la visión de Dios, no hay peligro más grande en una vida que perder la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es una decisión de cada uno de nosotros. Mi fe me alcanzó para salir del agua, pero no para caminar a veces en la vida, sobre todo cuando las olas son contrarias. Vos fíjate que Jesús no reprende las olas. Jesús te coloca a vos y a mí para enfrentar las circunstancias de la vida a través de la fe. Porque hoy me viene esta verdad. Con la fe, las circunstancias pueden ser cambiadas. ¿Quién dice amén a esto? La adversidad que tengo delante de mis ojos, lo que no tengo, lo que me falta, Dios me lo va a proveer, Dios me lo va a sustentar, porque es promesa de Dios a cada uno de sus hijos. Pero tengo que creerlo. Por eso lo saca Pedro inmediatamente, porque no hay peligro más grande en la vida de un cristiano que no vivir por fe. Vivir por las circunstancias, por el dinero que tengo, por la salud, por mi familia. Y todo me hace bien hasta que ese mundo se me cae. Y ahí vemos la realidad de muchas personas, donde no saben para dónde ir, para dónde estar, qué puertas tocar. Esa es la realidad. Y he conocido personas que esta falta de fe ha tenido origen en circunstancias del pasado que no han sido restauradas por Dios. Mirá, yo conocí hace muchos años una persona que tenía en todos los lugares de su casa latas de conservas. Tenía de duranos, de arvejas, de porotos, de legumbres, por todos lados. Y dice que yo le pregunté por qué, porque todas las veces que iba a comprar a un supermercado, agarraba una lata y la compraba y la guardaba. ¿Por qué? Esta mujer había estado en la guerra y había sufrido la más grande de las miserias y el hambre. Y cada vez que tenía un faltante en su casa, una necesidad, se acordaba de lo que había sufrido. Y la fe que tenía no le alcanzaba para enfrentar esa necesidad. Mucha gente que ha sufrido traumas en su vida, heridas en el alma, le cuesta creer, porque piensa que lo que viene ahora le va a traer otra vez el fracaso que alguna vez tuvo. Y esto afecta la vida de personas en su economía, en su matrimonio,
cuando no han perdonado las faltas que se han cometido. Y cualquier circunstancia trae a memoria el pasado. Y esto que estoy hablando es muy duro y es muy real. Y Satanás lo sabe. Y Satanás, que conoce tu historia pasada, porque participó tal vez de ella en nuestra vida, sabe cómo tentarnos y cómo hacernos caer, para que en lugar de creerle al Dios que todo lo puede, nos guiemos por lo que ven los ojos. Y a veces nuestros ojos no ven nada. Y ahí está el problema. Mirá lo que vamos a ver, una pequeña historia en el libro de Segunda Reyes, 6, del 14 al 17, para ilustrar esta verdad que estamos hablando, ¿sí? Vamos a leerla. Le voy a pedir a Cayo si me la puede leer, puede ser esta historia, escúchenla bien, o léanla bien. Se levantaron de mañana y salió el que seguía el plan. Y el ejército que tenía criado a su con gente de la África. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué le digo? No digan que digo más solo que nosotros. Aleluya. Sí, el último. Que luego por Jehová que abra ojos para que vean. Jehová abrió los ojos del criado, y aquí que el mundo estaba lleno de gente, de a caballo y de cabos, de fuego para el dolor. Amén. ¿Leíste esta historia? ¿La pudiste meditar un poco según antes la habías leído? Acá tenemos la visión de un hombre llamado Eliseo, que tiene en su mirada espiritual la seguridad que Jehová es el Dios de los ejércitos y que todo lo puede. Él es atacado por un rey que lo sitia. Satanás nos rodea muchas veces con esos temores, y nos amedrenta y nos asusta. Y Eliseo estaba tranquilo, porque los ojos de la fe de Eliseo veían una verdad espiritual que se la va a decir al criado cuando éste se asusta. Le dice: el que está con nosotros es más grande que el problema que tenemos enfrente. Pero el criado no lo veía. ¿El criado qué veía con sus ojos? Los enemigos que estaban enfrente. ¿Quién lo puede acusar de algo si sus ojos lo estaban viendo? Él miró alrededor y lo primero que hizo él: ¿qué hacemos? Era como decir: ¿cuándo corremos? ¿Dónde nos escondemos? En la vida, frente a las circunstancias difíciles que podamos enfrentar en cualquier momento, porque la vida es un sinfín de acontecimientos que no sabemos cuándo termina. Jesús decía: en esta vida siempre va a haber aflicción. Entonces, cuando están ahí los dos, aparecen dos clases de personas: las que hacen preguntas y las que tienen respuestas. ¿En cuál estamos nosotros? Las que hacen preguntas son el criado. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo mejoramos todo esto? ¿A quién buscamos? ¿Qué puerta golpeamos? ¿Cuándo se resuelve? ¿Hasta cuándo vamos a estar acá? La gente pregunta, porque no soporta, tal vez, no tiene idea de cómo seguir cuando su mundo se derrumba. Y cuando estoy hablando de esto, me refiero a situaciones de mucha tristeza. Cuando se va un ser amado, ¿cómo seguimos sin esta persona? Cuando te echan del trabajo, ¿qué me va a tomar? Cuando no me alcanza el dinero, cuando baja el consumo y los que trabajan en el comercio no tienen clientes, cuando le aumentan todos los meses los servicios, los impuestos, cuando tengo hambre, cuando tengo frío, cuando no tengo trabajo, no tengo dónde ir. ¿Tuviste algunas con personas que te digan: no sé a dónde ir? No sé dónde estar. Entonces, Eliseo ora para que este criado pudiera pasar del hombre que hace preguntas al hombre que tiene respuestas. El puente es la fe puesta en Dios. Cuando ora por él, le dice: que abre los ojos, Señor, para que él pueda ver lo que yo estoy viendo. ¡Wow! Yo estaría en los que hacen preguntas. Y le diría a Eliseo: tener un hombre de fe. ¿Qué hacemos? Y recibir esa palabra. Porque Eliseo no le dio explicaciones, no le dio
una clase del poder de Dios, le reveló el poder de Dios. ¿Qué es lo que ve Isaías en la visión? Vio a Jehová de los ejércitos. Esa revelación es mucho más que te lo cuenten. Es experimentarlo en tu vida, es verlo. Y por eso estar seguro de tu vida, de dónde estás. Confiando en el Dios que provee, que tiene promesas, que te ha dicho, no te faltará nada. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No te faltará nada, porque yo estoy contigo. Pero esa revelación nos cuesta verla. Por eso el criado de Eliseo recibe esa visión. Y cuando abre los ojos, ve caballos, carros de fuego. Entonces viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. En mi vida he visto personas que están en circunstancias extremas de vida, pero no dejan de alabar a Dios. No dejan de cantar en ese Dios grande y poderoso. En esas canciones que nos enseñaban cuando eran niños y las cantan con fe. He visto personas con un cáncer galopante alabar a Dios y predicarle a otros. ¿Qué harías vos y yo en ese lugar? Ojalá nunca tengamos esa prueba. O gente que ha perdido seres amados, que confían donde están. La visión de un Jehová de los ejércitos es la que tuvo David cuando enfrentó al gigante. Cuando tenía 16 años, David va a enfrentar a un gigante. ¿Se acuerda de la historia de Goliat? Y dice la palabra que él, cuando toma la onda, que era objeto de burla del gigante, él dice, yo no voy a vos con espada y con todo lo que vos tenés. Yo voy en el nombre, ¿de quién? De Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Porque el diablo trabaja ofendiendo el poder de Dios y haciendo que tengamos un Dios chiquito, porque miramos más la circunstancia que el Dios que todo lo puede. Cierro ese paréntesis de la historia y me voy a Isaías. Isaías recibe la visión de santidad, recibe la visión de un Dios que todo lo puede y va a recibir una tercera palabra de parte de Dios, que es para aquellas personas que están preparadas para responder. Como hablábamos antes, los que hacen preguntas y los que dan respuestas. Viene el Dios de los cielos y revela su corazón. Lo que hablábamos al principio, que hay en el corazón de Dios un amor incondicional, que se queda en esa palabra, no, que la lleva a los hechos. Y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El llamado de Dios es un llamado de amor y de misericordia. Si vos lees la Biblia, Dios llamó, por ejemplo, a Abraham. ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios lo llama? En su casa, en su tienda. No era dueño de nada y Dios lo llama a ser padre de naciones. ¿Dónde estaba Moisés cuando Dios lo llama? Trabajando las ovejas de su suegro, cuidándolas. Y él no se olvidó de Moisés y le llama Moisés, Moisés. Y lo va a buscar de una manera milagrosa en la zarza ardiendo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo, como estudiamos hoy, cuando Dios lo llama? Cabalgando, buscando con las cartas, agarrando a los cristianos de la época para encerrarlos. ¿Dónde estaba? Y yo lo pregunté esta mañana y me lo respondieron esta mañana. A ver quién me lo responde. ¿Quién estaba durmiendo cuando Dios lo llama? Durmiendo. ¿Quién? ¿Quién dijo Samuel? Lo escuché, Samuel. Samuel estaba durmiendo cuando Dios lo llama. ¿Alguna vez Dios te llamó? ¿Dónde estabas cuando Dios te llamó? Estás acá por lo menos esta noche. Y tal vez Dios te está llamando esta noche a vos. Lo llamó a Isaías en un momento de adoración. Y el corazón de Dios tiene esta pregunta. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Porque Dios revela su grandeza, su santidad. ¿Para qué? Para que seamos parte de esa experiencia gloriosa de amor por aquel que no tiene. Por eso cuando hablamos al principio de ser libre de la soberbia, es para que Dios te haga sentir que la necesidad de tu prójimo es tan importante como la tuya. Y quien va a ser enviado por Dios y ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, tiene que verlo, tiene que experimentarlo.
tiene que tener la compasión de que el dolor del otro es también el mío. Porque si yo no lo tengo, entonces no voy a ir. No me voy a mover. Hoy alabo a Dios porque es un día histórico en la iglesia, 7 de junio. ¿Qué pasa un 7 de junio? Inauguramos la ducha para gente que lo necesita. Estuvimos orando por esto. Parece algo pequeño, pero es glorioso lo que estamos haciendo. Alguna vez Jesús, cuando enseñaba a los discípulos, les dijo: ¿tuve hambre y me diste de comer? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Estuve preso y me visitaste? ¿Cuándo estuviste preso? Imagínate los discípulos. Y después Jesús les va a decir: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. El llamado de Dios en la vida de Isaías es también nuestro llamado para poder ser lo que Dios quiere que seamos. Mateo 9:37, ¿qué dijo Jesús? Ya vamos en la última parte del mensaje. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 9:37. Axel, ¿lo puedes leer vos ahí? Somos pocos, parecemos muchos, pero son pocos los que están dispuestos a ir. Porque decir acá estoy es válido, pero no se queda ahí el llamado de Dios. Aquí estoy, envíame a mí. Te voy a decir algo. Acá en la iglesia estamos orando por comunidades que no conocen a Dios en el lejano oriente y en los lugares donde nadie ha podido ir. Si estamos orando de verdad, y no pongo en duda esto, pero es un llamado a la oración, algo va a pasar en medio nuestro. Porque en el mundo espiritual, cuando uno ora, algo empieza a moverse. El tema es que nosotros respondamos a ese llamado. Cuando oramos por la gente de la calle, cuando oramos por tus compañeros de trabajo, cuando oramos por compañeros de la facultad, por tus vecinos, por tus familiares, cuando oramos por ellos, en el mundo espiritual algo empieza a ocurrir. Y preparémonos, porque tal vez hay un llamado de Dios para que vayamos nosotros a hacer lo que otros no hacen. Voy a cerrar con esto. Cuando pasa el tiempo y en el libro de Hechos hay alguien que está predicando, enseñando acerca de la palabra de Dios, Hechos 13:22. Se refiere, el mensaje está referido a un rey como David, que tenía el corazón de Dios. Y ya vamos terminando con esto. Respondiendo a la pregunta primera, ¿qué hay en el corazón de Dios? Nos encontramos con este siervo. ¿Qué dice ahí? Que Dios había mandado, no sé a quién decirle más que lea, no quiero molestar mucho. ¿Qué dice ahí en Hechos 13:22? Lo leo de acá. Quitado hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Cuando uno lee la historia de David, es probable que después de haber matado al gigante quiera seguir leyendo acerca de victorias, que sin duda las va a tener, pero te vas a encontrar con un hombre que tuvo muchos errores. Muchos errores. Uno a veces cree que, yo le decía esta mañana, que cuando uno empieza a leer de David parece que fuera un superhombre, un superhéroe, que todos hemos todos construido desde nuestra infancia, los superhéroes. Y yo empecé a leer la historia de David y después me di cuenta que era un hombre que se había equivocado mucho con sus hijos, con su pecado que es confesado y puesto en evidencia, sacando a la luz lo que hablábamos al principio, la santidad de Dios. Pero David, ¿sabe por qué tenía el corazón conforme al corazón de Dios? Porque David no escapaba. Dice el Salmo 139, versículo, lo tenemos ahí también para leer, versículo 7. 139, 7, escrito por David. Miren lo que dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si usted lee los Salmos, ve el corazón de David puesto delante de Dios. Porque muchos salmos empiezan con una lágrima, con un llanto. Señor, ¿qué será de mí? Mis enemigos se han levantado. Y todos los salmos donde él presenta la angustia de su corazón terminan alabando al Dios que vive y reina para siempre. Porque David tenía la visión de un Dios que todo lo puede,
de Jehová de los ejércitos. Por eso David nunca huyó de la presencia de Dios. Y esto es lo que Dios nos pide a nosotros, un corazón, y ya voy cerrando con esto, un corazón conforme al corazón de Dios es una persona que ama como Dios ama. Una persona que trabaja para vivir en santidad y que se equivoca, se vuelve a levantar porque tiene la humildad suficiente para pedir perdón a Dios y a quien ha ofendido. Y ahí termina. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero también tiene un corazón dispuesto a seguirle y a obedecerle. Con la grandeza de creer que para Dios todo es posible. Que lo que estás pasando, que lo que estás viviendo no es más que una circunstancia que puede ser cambiada por la fe puesta en Dios. Y no huyas, no escapes, como a lo mejor quería ser el criado de Eliseo. Cuando el drama es muy grande, a veces una buena salida es escaparse detrás de una botella de alcohol, detrás de un poco de droga o de una noche afuera de casa, escaparse. David tenía esa grandeza que nos enseña en su humildad. Él nunca huyó de la presencia de Dios. Y eso le valió ser considerado como un testimonio histórico de tener un corazón como el del Señor. Cerramos con esta pregunta: ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en el tuyo? Yo entiendo, y siempre lo digo, promovemos que la gente estudie, que la gente trabaje, que la gente pueda desarrollar un proyecto de vida que le permita sostenerse en este mundo egoísta, en una Argentina que está tan necesitada, en una Argentina que hace años ha perdido la visión del trabajo, creyendo que el trabajo es la fuente, ¿no es cierto?, genuina de ingresos. A veces la gente en Argentina busca zafar. ¿Viste un término tan porteño? ¿Cómo zafamos de esta? ¿Cómo hacemos para salir de esta situación? Yo como abogado siempre recibo gente que me pregunta: ¿cómo zafo de esta? ¿Cómo me haces pillo?, me dicen a mí. Teneme pillo, me dicen, para no caer, en lugar de tener por ahí la grandeza de enfrentar lo que nos pasa y poder tener la humildad de volver a empezar a los pies de Cristo. ¿Quién irá por nosotros? Hay un Dios que te está llamando y nos está llamando a cada uno de nosotros y nos quiere capacitar para obedecerle y hacer su voluntad. ¿Qué respuesta daremos a esto? Si vos me decís: pastor, a mí me falta, bueno, mirá la historia de Isaías. Rendido a los pies de Dios, fue restaurado por Él y pudo ponerse de pie y dijo lo que todos queremos decir: heme aquí, envíame a mí, no al otro. No al otro que tiene muchos años de fe, que conoce más la Biblia, no al otro que no sé, que le va mejor en la vida, no al otro que es más canchero para hablar, no al otro que tiene buena palabra. No me importa lo que hagan los demás. La respuesta de Isaías, que sufría por su pueblo, fue: heme aquí, envíame a mí. Y yo quiero invitarte en esta noche a que esta palabra pueda aplicarse a tu vida y que tomes la decisión, no solamente que tomaste algún día de salir de la barca, sino de mantener una fe constante, de victoria en victoria, de gloria en gloria, como Dios lo ha soñado, y que pueda ser el instrumento que Dios ha escogido para que pueda llevar adelante la obra que Él nos ha mandado a hacer. Jesús dijo: y cuando hicieres estas cosas, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tengo miedo, cuando tengo una necesidad, nunca te olvides de estas palabras. Y pídele a Dios que abra tus ojos para que veas que Dios te acompaña y que es más grande el que está con nosotros que el que está con ellos. No lo olvides nunca. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.